¿Alguna vez lo has sorprendido observándote en silencio, justo en ese instante en que él cree que no te das cuenta? Hay una mirada que no busca ser vista, un gesto casi imperceptible que traiciona a quien intenta fingir indiferencia. No es el tipo de atención evidente, ruidosa o planificada, es algo más sutil, más real. El alma manifestándose sin permiso del ego. Porque cuando un hombre cambia el tono de su voz solo para hablar contigo, cuando su mirada se suaviza y su cuerpo se relaja en tu presencia, está ocurriendo algo mucho más profundo de lo que él mismo podría reconocer. El inconsciente no necesita permiso para hablar, y casi siempre lo hace cuando el corazón ya ha tomado una decisión que la mente aún no ha logrado procesar. ¿Qué pasaría si te dijera que ese hombre que te confunde con su ambivalencia, que a veces se acerca y luego se aleja sin motivo aparente, está en realidad más enamorado de ti de lo que incluso él se permite admitir? Carl Jung dedicó su vida a explorar los territorios invisibles del alma humana. Descubrió que las emociones más verdaderas no emergen a través de la razón, sino que se filtran por los gestos que escapan al control, por los silencios que hablan más que 1000 palabras, por los actos que parecen pequeños, pero que revelan universos. Cuando el alma de un hombre reconoce la tuya, no siempre lo hará con declaraciones épicas, ni con escenas que parecen sacadas de una película. A veces lo sabrás porque algo en él se transforma, porque su presencia ya no es la misma cuando tú estás cerca, porque su energía cambia, aunque sus labios callen. Muchas mujeres confunden la falta de palabras con desinterés, pero el amor auténtico, el que nace en lo más profundo del ser, rara vez entra por la lógica. Ese amor no siempre se expresa con flores o mensajes dulces. A menudo se manifiesta en el modo en que un hombre se pone nervioso cuando estás cerca, en cómo te escucha con una atención que no le ofrece a nadie más, o en cómo su silencio contigo se vuelve más lleno que cualquier conversación con otra persona. Jung decía que todo aquello que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y eso también ocurre en el amor. A veces, un hombre todavía no ha comprendido lo que siente, pero su alma ya lo está viviendo por él. Sus actos, sus gestos, sus silencios son la confesión de un corazón que aún no ha encontrado palabras. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo puedes saber si está verdaderamente enamorado si ni siquiera él lo ha admitido ante sí mismo? La respuesta no está en lo obvio, no está en los mensajes que envía o deja de enviar. No se trata de clichés románticos ni de reglas de juegos sentimentales. Esto va más allá. Vamos a descender juntos a ese lugar sagrado que Jung llamaba el mundo simbólico del alma. Ese espacio donde lo verdadero se revela a través de lo involuntario, de lo profundo, de lo incontrolable. Porque cuando un hombre se ve afectado por una presencia femenina que toca su esencia, que lo desarma desde adentro, algo en él comienza a cambiar. Su comportamiento ya no le pertenece del todo. Sus emociones toman la delantera, y aunque su mente intente mantener el control, su inconsciente ya ha rendido su defensa. Quiero que escuches con atención lo que viene, porque tal vez, por esperar promesas, palabras bonitas o certezas inmediatas, estés ignorando lo más valioso. Cómo se transforma su mundo interior cuando tú entras en él. Recuerda esto. El amor que de verdad importa no se elige, no se fuerza. Aparece como una corriente inevitable que derriba muros y conecta con lo más esencial del ser. Así que abre tu intuición, afina tu sensibilidad y prepárate para ver los signos. Porque si ese hombre hace incluso una sola de estas cosas, si alguna vez lo has visto reaccionar de cierta manera contigo, y solo contigo, es muy probable que esté profundamente conmovido por ti.
y que esté más enamorado de lo que su mente racional puede soportar. Ahora voy a mostrarte una por una las señales más auténticas, desde las más sutiles hasta las más reveladoras, no solo para que sepas si él te ama, sino para que aprendas a reconocer cómo el alma de alguien responde cuando está ante un amor real, ineludible, transformador. Y la primera gran señal está justo ahí, en cómo se transforma su atención. No se trata de alguien que busca impresionar o llamar la atención con gestos ruidosos. No, es algo mucho más sutil, casi invisible para quien no sabe mirar, pero absolutamente revelador para quien ha aprendido a sentir. Cuando un hombre empieza a notar cosas que para el resto del mundo pasan desapercibidas, como un matiz nuevo en tu voz cuando dices que estás bien, pero en realidad algo dentro de ti tiembla, o un leve cambio en tu peinado que no mencionaste a nadie. No lo hace por cortesía, lo hace porque hay una parte de él que está conectando contigo a un nivel que escapa a lo racional. Esa atención no proviene de un interés pasajero ni de una estrategia pensada. Nace desde el centro mismo de su ser, desde esa zona donde el alma empieza a hablar cuando el ego se hace a un lado. Jung afirmaba que nuestras emociones más verdaderas se proyectan en el mundo exterior para que podamos verlas, tocarlas, reconocerlas. Y este tipo de hombre reacciona desde ahí, no porque quiere, sino porque no puede evitarlo. Él no necesita verte cada día para tenerte presente. Basta con que algo lo roce internamente, una música, un pensamiento, una imagen fugaz, y de repente te menciona, te pregunta por algo que parecía olvidado. Aparece sin avisar, sin motivo aparente, y no lo hace por costumbre. Lo hace porque algo dentro de él está vibrando contigo, aunque no sepa cómo explicarlo, aunque no tenga palabras aún. Su inconsciente ya te ha hecho parte de su experiencia emocional. Y esto no es obsesión, tampoco es dependencia, es resonancia emocional. Es lo que ocurre cuando tu energía entra en contacto con la suya y despierta partes de él que quizás llevaba tiempo sin sentir. Y entonces, sin que él lo planee, esas partes comienzan a manifestarse. Otro signo poderoso, uno que no miente, es el cambio que ves en él cuando estás cerca. Hay hombres cuya actitud no varía, que son iguales con todo el mundo. Pero cuando el amor auténtico lo atraviesa, incluso sin que él lo sepa, su comportamiento contigo se vuelve distinto. Tal vez lo veas más torpe, más tímido, más abierto, más genuino. Porque el verdadero amor no embellece, revela, no construye máscaras, las derrumba. Y cuando eso sucede, cuando un hombre baja la guardia y se muestra tal como es solo contigo, algo está ocurriendo. Fíjate si sus silencios contigo no se sienten vacíos, sino llenos. Si en su presencia no hay necesidad de palabras, porque algo mucho más profundo ya se está diciendo sin voz. Ese es uno de los lenguajes del alma. Y no termina ahí. Jung sostenía que lo que el alma ama, lo protege. Y es entonces cuando él comienza a cuidarte de formas que no responden a una lógica externa. Tal vez se preocupe por si has comido, por si has dormido bien, por si estás segura al regresar a casa. Puede parecer simple, cotidiano, pero no lo es. Es su interior despertando en una forma de ternura que no exige, que no impone, que simplemente se da. No lo hace para demostrar nada. No está buscando reconocimiento. Hay algo en él que ha comenzado a sentir que tu bienestar también es parte del suyo. Como si su equilibrio emocional dependiera de alguna manera sagrada y silenciosa de que tú estés bien. Y cuando eso ocurre, cuando un hombre comienza a cuidarte sin pedir nada a cambio, sin condiciones, sin drama, con esa delicadeza, casi invisible, es porque en lo más profundo de su ser,
ya te ha hecho parte de su mundo interior, aunque no lo diga, aunque no se atreva a reconocerlo, aunque lo niegue. Su alma ya se ha unido a la tuya en un plano que no entiende de lógica, que no necesita confirmación verbal, porque simplemente es. Así que si estas señales resuenan contigo, si en sus gestos silenciosos has visto reflejado algo de esto, no lo tomes a la ligera. No te confundas por la falta de claridad externa. Lo que ocurre dentro de él es mucho más grande de lo que parece. Y no te vayas, porque lo que viene a continuación revelará señales aún más profundas. Señales que solo emergen cuando hay una conexión real, viva y transformadora. Hay momentos en que un hombre no necesita decir absolutamente nada, porque su sola presencia ya lo ha confesado todo. Quizás no ha pronunciado promesas, ni ha planeado un futuro contigo en palabras claras, pero hay algo que lo delata, algo que vibra en la manera en que te observa, como si con los ojos intentara descifrar un lenguaje que ni él mismo comprende del todo. Mira cómo su respiración cambia sutilmente cuando te acercas. No se trata de nervios comunes, es otra cosa. Es el cuerpo adaptándose a una presencia que ya no puede ignorar. Es el alma tratando de sostener la calma ante algo que lo desarma, sin permiso. Y entonces llega ese silencio. No es un vacío incómodo, no es una pausa que incomoda, es presencia total. Es un espacio sagrado donde las palabras ya no son necesarias, porque hay una conexión que se expresa en lo invisible, en lo no dicho, en la energía compartida. En ese instante, su alma ha encontrado a la tuya y no necesita interferencias. Cuando un hombre está más enamorado de lo que se atreve a reconocer, su cuerpo se convierte en su confesión. No importa cuántas veces lo niegue con palabras. Observa cómo reacciona cuando alguien menciona tu nombre, cómo cambia su mirada si alguien te elogia, o más aún, si alguien se atreve a criticarte. Ahí no hay filtro. Su instinto habla, se activa, se vuelve protector. Aunque su mente aún no se haya alineado con lo que siente, su esencia ya ha elegido. Jung decía que el inconsciente sigue caminos propios, que muchas veces nos movemos guiados por emociones que aún no sabemos nombrar. Por eso, si él reacciona con una mínima alteración emocional, cuando tú entras en la conversación, es porque ya hay una parte de él que te reconoce como parte de su historia emocional. Otro signo irrefutable, el esfuerzo. Cuando alguien siente algo real por ti, se esfuerza, no por obligación, no por protocolo, se esfuerza en las cosas pequeñas, las más significativas. Escucharte de verdad, recordar cosas que dijiste hace semanas, ajustar sus horarios, disculparse sin que se lo pidas si siente que falló en algo. Ese esfuerzo, silencioso y constante, es más elocuente que cualquier declaración, porque alguien que no siente, no se mueve. Pero quien ama, aunque aún no lo entienda, abre espacio en su vida. No para complacerte, no para impresionarte, sino porque su universo interior ya empezó a girar en torno a algo que tú despiertas en él. Es su psique reestructurándose en silencio. Y hay algo aún más profundo, algo que casi nadie percibe, y que lo cambia todo. Cuando un hombre ha sido tocado por tu presencia en lo más hondo, comienza a transformarse incluso cuando no estás. Su rutina se desorganiza, su mente divaga, se vuelve más introspectivo, más pensativo, incluso más inquieto. Algo en él se ha despertado. No lo entiende, no sabe de dónde viene, pero tú estás presente. No físicamente, pero sí como imagen, como energía, como una figura interna que ha tomado forma. Jung hablaba del poder transformador de las figuras internas, de cómo ciertas presencias, aunque no estén físicamente,
se convierten en símbolos que reconfiguran nuestra identidad. Y tú, sin proponértelo, te has convertido en una de esas figuras que habitan su interior. No necesitas estar, ya estás. Por eso, no te dejes engañar por lo superficial. Muchos hombres callan lo que sienten, no por falta de emoción, sino porque no saben cómo traducir el lenguaje del alma al lenguaje lógico del día a día. Y ahí, si estás atenta, si de verdad sabes ver, lo percibirás. Verás en sus gestos, en sus cambios, en sus silencios, que su corazón ya ha tomado una decisión. Quédate. Aún hay más señales, más huellas de ese amor silencioso, pero imparable. Y cuando las veas todas, cuando comprendas su profundidad, tal vez nunca vuelvas a mirar el amor con los mismos ojos. Porque lo que viene ahora te revelará algo que casi nadie ve. La metamorfosis silenciosa que ocurre en el corazón de un hombre enamorado. Una transformación tan lenta como profunda. Un cambio que empieza cuando, sin darse cuenta, comienza a dejar atrás ciertos hábitos que ya no puede vivir igual desde que tú existes en su mundo. Ese amor no se anuncia, no golpea la puerta con discursos grandilocuentes ni se exhibe como trofeo. Ese amor se filtra, se insinúa, se instala en lo cotidiano y lo transforma desde adentro. Y lo más impactante es que él mismo no siempre es consciente de lo que le está ocurriendo. Tal vez antes evitaba todo lo que implicara ceder espacio, abrir el corazón, salir de su zona de control emocional. Quizás se protegía detrás de una coraza de independencia o frialdad que lo mantenía a salvo. Pero también lo mantenía solo. Y de pronto, contigo, ese escudo comienza a agrietarse. No porque tú lo exijas, no porque tú lo presiones, sino porque su alma empieza a responder de una manera nueva sin que él lo haya planeado. Lo que antes era comodidad, ahora se siente vacío. Lo que antes era suficiente, ya no lo es. Mira cómo comienza a incluirte, sin pensarlo demasiado, en sus rutinas, en sus decisiones, en su mundo interior. Si te das cuenta de que empieza a confiarte partes de su historia que nunca había compartido, no anécdotas sin importancia, sino memorias cargadas de emoción, heridas del pasado, sueños que había enterrado, entonces estás siendo testigo de algo poderoso. Porque cuando un hombre te deja entrar en ese lugar vulnerable, ya no está jugando, está entregando algo que resguardó durante años. Y esa entrega, aunque sea silenciosa, aunque llegue sin ceremonias, es la expresión más profunda de transformación emocional. Jung decía que el alma necesita de un reflejo para reconocerse, y cuando tú apareces en su vida, con esa presencia que no juzga, con esa mirada que no exige, con esa energía que simplemente está, entonces él empieza a verse a través de ti, y al verse, empieza a cambiar. Fíjate también en algo sutil, pero revelador, su resonancia emocional contigo. Hay hombres que se desconectan ante la emoción ajena, que se bloquean, que se repliegan. Pero si él, sin saber cómo, empieza a vibrar contigo, si sonríe con tu alegría, si se inquieta cuando tú estás apagada, si su energía cambia cuando la tuya lo hace, entonces ha cruzado un umbral. Ya no es un espectador de tu mundo emocional. Está dentro, aunque no sepa explicarlo. Tal vez no te diga, ¿estás bien?, todo el tiempo. Tal vez no encuentre siempre las palabras adecuadas, pero lo verás en cómo te observa, en cómo su tono de voz baja cuando intuye tu dolor, en cómo se acerca, torpemente a veces, sin saber qué hacer, pero con una necesidad honesta de estar ahí, porque amar también es eso, querer acompañar, incluso cuando no se tiene el mapa. Y si aún dudas, presta atención a lo que ocurre cuando tú no estás.
si te menciona sin buscarlo en medio de una charla trivial, si guarda cosas para contártelas después, si algo le pasa y su primer impulso es pensar en ti, entonces ya no estás solo en su entorno. Estás en su mundo interno. Porque cuando alguien te lleva en el pensamiento incluso en tu ausencia, eso no es hábito, no es cortesía, es amor en estado puro. Lo que permanece sin que estés, lo que vibra cuando no hay estímulo presente, lo que sigue latiendo cuando el cuerpo ya no está cerca. Eso es lo que importa. Eso es lo que revela lo que ni él mismo se ha atrevido a confesar. Y eso no es ilusión. Eso es el alma hablando. Esto no se trata de jugar a adivinar lo que siente. Se trata de abrir los ojos del corazón. Porque muchas veces, el amor verdadero no llega envuelto en certezas ni con frases bien dichas. Llega con signos, con pulsos sutiles, con gestos que la mente no domina, pero el alma sí. Y si sabes leer esos signos, descubrirás una historia más profunda de lo que imaginabas. Palabras, para nombrarlo, porque lo que el alma reconoce no siempre pasa primero por la mente. A veces, el corazón toma la delantera y la razón llega después, intentando traducir lo que ya ha sido decidido en lo más profundo. Cuando un hombre empieza a hablarte del futuro y tú apareces en ese escenario sin haberlo pedido, sin haberlo insinuado siquiera, entonces ya no se trata de ilusión o deseo momentáneo. Es su inconsciente hablando en voz alta, mostrándote que, sin saber cómo ni cuándo, tú ya estás arraigada en su horizonte. Y eso es poderoso, porque los planes que se hacen desde el alma no buscan convencer, buscan compartir. Y hay más. Observa también si comienza a mostrarte su lado imperfecto, no el que exhibe para generar lástima o para manipular, sino el que surge cuando deja de intentar parecer invulnerable, cuando te muestra su cansancio, sus heridas abiertas, sus momentos de duda o su necesidad de consuelo. Ahí es donde se revela lo más profundo. Porque el amor verdadero no se construye sobre la perfección, sino sobre la honestidad emocional. Y si él se permite ser visto en su versión más humana, es porque contigo siente que no será rechazado por ello. Carl Jung decía que la sombra, aquello que ocultamos incluso de nosotros mismos, solo puede integrarse en presencia de una relación que no juzgue, que acoja. Y tú, sin darte cuenta, podrías estar siendo ese espacio de acogida, esa presencia que no lo exige, pero que lo transforma, esa figura que no le pide cambiar, pero que hace que todo dentro de él comience a moverse. Y cuando eso sucede, lo notarás también en cómo empieza a protegerte sin invadirte, no con celos ni control, sino con una actitud que dice: eres importante y me importa tu bienestar. Lo verás en los detalles, en cómo se interesa por cómo estás, en cómo te acompaña en lo que vives, en cómo está presente incluso cuando no sabe exactamente qué hacer. Porque lo que ama, se cuida. Lo que ama, se honra. Lo que ama, se protege desde el alma. Y finalmente, hay un gesto que es quizás el más sutil, pero el más definitivo. Cuando comienza a sentirse en paz, simplemente estando contigo, sin necesidad de hablar, sin necesidad de hacer, sin necesidad de aparentar. Solo estar, solo compartir el espacio y el silencio sin tensión, sin máscaras. Cuando un hombre llega a ese punto, cuando su alma se calma en tu presencia, entonces lo que existe entre ustedes no es una emoción pasajera. Es una conexión que ha trascendido las palabras, porque hay amores que se dicen y hay otros que simplemente se sienten. Y tú, si has llegado hasta aquí, si has reconocido en este recorrido algunos de estos signos, no lo ignores. Tal vez él no lo sepa decir, tal vez no se atreva aún a aceptarlo, pero su alma ya lo está gritando. Cuando el alma de un hombre ha tomado una decisión,
No hace falta que lo diga en voz alta, porque lo que ha elegido ya se manifiesta en cada rincón de su ser. Al final, todo es cuestión de tiempo, y en ese tiempo es posible ver más allá de lo que la mente aún no se atreve a revelar. Quédate conmigo, porque aún hay más por descubrir. Cuando un hombre empieza a mirarte como algo que no quiere perder, algo comienza a transformarse en su forma de relacionarse contigo. Y esa transformación no es algo superficial. No se trata simplemente de que se muestre más cariñoso o que te busque más frecuentemente. Es mucho más profundo. Es el momento en que su alma empieza a reorganizar su mundo en torno a ti. Porque cuando un sentimiento es genuino, la otra persona deja de ser una adición y se convierte en una parte esencial de su vida. Lo notarás cuando empiece a priorizarte, incluso cuando no lo exprese con palabras. Tal vez está viviendo un día complicado, con 1000 cosas que demandan su atención. Pero a pesar de todo, se hace presente, no por obligación, sino porque simplemente no quiere dejar de estar contigo. Estar a tu lado, incluso en silencio, le da paz. Y esa paz es una de las emociones más subestimadas en el amor, pero al mismo tiempo, una de las más importantes. No se trata solo de sentir mariposas en el estómago o de experimentar excitación. El verdadero amor, el que se forja en lo más profundo del inconsciente, el que Carl Jung estudió como una fuerza transformadora, también se manifiesta en esa calma que se experimenta al estar junto a alguien que no necesita ser diferente para ser amado. Cuando un hombre se siente en paz contigo, cuando nota que puede bajar su guardia, que puede ser imperfecto y aún así ser aceptado, es cuando empieza a verte no como una persona con la que tiene una relación, sino como su refugio, su hogar emocional. Y cuando esto ocurre, comienza a hacer algo que muchos no notan de inmediato. Empieza a alinearse contigo de manera natural, sin que tú le pidas nada. Tal vez comienza a disfrutar de las cosas que a ti te gustan, se interesa por tus pasiones, tus ideas, aquello que te hace vibrar. No es que pierda su individualidad, es que descubre que hay belleza en compartir lo que antes solo era suyo. Esto no es coincidencia. Según Jung, cuando dos almas comienzan a resonar, las fronteras internas se suavizan. Y es en ese momento donde nace la verdadera intimidad. No solo el deseo o la atracción, sino esa sensación de pertenencia silenciosa que no necesita explicaciones. Presta atención también a cómo te defiende cuando no estás presente. Tal vez no lo escuches, tal vez no lo veas, pero en conversaciones pequeñas, en momentos donde no estás, él toma una postura a tu favor. No porque quiera obtener algo, sino porque en su interior siente que protegerte es una extensión de proteger lo que ha comenzado a amar. El amor no siempre necesita gritar, a veces simplemente actúa. A veces se expresa en gestos que nadie más nota. Y ese tipo de amor, el que defiende en silencio, es el más poderoso. Así que si notas que él cambia su rutina sin darse cuenta, si te cuida en lo invisible, si piensa en ti antes de tomar decisiones importantes, no lo ignores. Estás frente a un amor que se manifiesta de maneras profundas y sutiles, pero cuya autenticidad es inconfundible. Una verdad emocional que incluso él mismo aún no ha terminado de comprender. Y es precisamente ahí donde nace la parte más pura del amor, en esa parte de nosotros que aún no ha sido condicionada por el miedo, por la irracionalidad o por las heridas del pasado. Quédate cerca, porque estamos a punto de adentrarnos en los signos más profundos de un amor que ya no puede ocultarse. Cuando llegamos al punto donde todas las señales se entrelazan, cuando miras atrás y te das cuenta de que ese hombre ha cambiado sin darse cuenta, que sus actos, sus silencios, sus gestos más cotidianos hablan más claro que cualquier palabra,
es cuando entiendes lo más importante. El verdadero amor no siempre se presenta de forma escandalosa. No siempre llega con fuegos artificiales ni con declaraciones perfectas. A veces llega en forma de una presencia constante, de un cuidado silencioso, de una ternura que no necesita testigos. Y cuando un hombre está más enamorado de lo que se imagina, su alma ya ha tomado una decisión que su mente apenas comienza a comprender. Jung nos enseñó que el inconsciente no miente, que en lo más profundo de nosotros reside una verdad que se manifiesta a través de símbolos, emociones y actos que no siempre comprendemos, pero que son absolutamente reales. Y si tú estás viendo esos signos, si has sentido esa conexión, si algo dentro de ti te dice que lo que está sucediendo entre ambos no es casual, escúchalo. Confía en tu intuición, porque muchas veces lo que llamamos duda no es más que la mente tratando de entender lo que el alma ya sabe. Al final de todo, lo que buscamos no es la declaración perfecta de amor, sino la resonancia auténtica de una alma que ha elegido en silencio la nuestra. Los signos no se escriben en grandes proclamaciones, sino en la sutil alquimia de prioridades cambiadas, en la gravedad que lo atrae de vuelta a tu órbita, incluso cuando la lógica no ofrece explicación alguna. Jung entendió que las conexiones más profundas trascienden nuestro entendimiento consciente. Emergen desde las profundidades donde habita nuestro ser auténtico, intacto por el miedo o el cálculo estratégico. Cuando un hombre reorganiza su mundo interior para hacer de ti una parte esencial de él. Cuando su energía cambia en tu presencia y en tu ausencia por igual. Cuando ofrece su vulnerabilidad sin armaduras. Este es el amor que precede a las palabras. El reconocimiento que ocurre a nivel del ser. Confía en la sabiduría de tu intuición. Ella percibe lo que el pensamiento racional a menudo pasa por alto. Porque en este baile entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que se dice y lo que se siente, se encuentra la verdad más transformadora. A menudo, el corazón alcanza su destino mucho antes de que la mente se dé cuenta de que ha iniciado el viaje. Y si has notado esos silenciosos gestos que revelan más que 1000 palabras, puedes estar seguro de que su alma ya ha hablado. Aunque sus labios aún guarden el secreto. Él está mucho más enamorado de lo que podría imaginar. Nos veremos en el próximo video.